Y comenzó el informe, la investigación de Mauro Federico, a quien lo sumo, con la visita de 6 diputados de La Libertad Avanza a genocidas. Sí, asesinos, torturadores, expropiadores, ladrones, porque ahora nos va a contar Florencia también, que entraban a las casas y robaban pertenencias. A estos tipos condenados por delitos de lesa humanidad los visitaron. Y después nos enteramos, el cura Rabasi, de sus reuniones, los chats que se difundieron y una política, o parte de la política, que no repudiaron, ni siquiera analizaron o debatieron una posible sanción para estos diputados en democracia, yendo a visitar a genocidas que están condenados y que son más de 600, y que en un proyecto que le entregaron a estos diputados en mano, en una carpeta, se analiza una ley para dejarlos o en libertad o en lo que se llama una prisión domiciliaria a estos abuelitos, como dice Lilia Lemoine. Esto es gravísimo, Mauro. Sí, en realidad se refieren a ellos como estos octogenarios militares, cuando en realidad son verdaderamente genocidas condenados por estos delitos de lesa humanidad. Hay todavía una posibilidad de que la semana próxima, en el tratamiento en comisión, la política de la Cámara de Diputados pueda reinstalar este tema de la posible sanción para los diputados. Pero también hay una causa que está investigando acerca de las responsabilidades que pudo haber tenido en este tipo de visitas alguien muy importante dentro del esquema político del gobierno, que es ni más ni menos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Qué grado de complicidad tuvo el Poder Ejecutivo con esta visita? Lo está investigando la Justicia Federal y esta noche, en Minuto Final, te vamos a dar algunas pistas para entender qué puede ocurrir con esa convocatoria. Ahora, me parece que lo interesante que tenemos aquí, Diego, está relacionado con el testimonio de alguien que sufrió a través de sí misma y de su familia el dolor de la violencia de estos genocidas. Florencia Chidíchimo, con una historia realmente conmovedora, escalofriante también por el relato y la secuencia que se da. Primero, Florencia, te agradecemos la visita y te abrazamos por lo que ha significado la lucha también de tu mamá a lo largo de todo este tiempo. Pero queremos saber en primera persona qué sentís cuando ves esta foto de diputados visitando a genocidas y visitando a Astiz, que ahora me vas a contar puntualmente lo que significa Astiz en la historia de tu familia. Pero, ¿qué te provoca esto? ¿Qué te produce? ¿Qué significa? Contale a la gente la gravedad. En realidad me parece muy grave porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Y en eso de la imprescriptibilidad está el tema de que justamente todavía se siguen cometiendo. Nosotros no sabemos dónde están nuestros familiares desaparecidos, los cuerpos a esta altura, y tampoco sabemos dónde están 300 nietos que estamos buscando y que casualmente se cerró hace muy poco, ¿no? Claro, en esta semana. Sí. Justamente el organismo que se ocupa de la recuperación, sobre todo de los datos genéticos, de la recuperación de las identidades de los 300 nietos que estamos buscando. Con lo cual, que diputados de la Nación visiten a gente que está acusada por estos delitos, me parece un hecho muy grave. Muy grave para la conciencia democrática, digamos, ¿no? Y para la construcción de la democracia, que todavía la seguimos haciendo, porque es algo que cuesta y está a las claras que hay que volver a repetir determinadas cosas que creíamos. Están resueltas, están discutidas, ¿no? Totalmente. Ahora se abrió una puerta oscura, difícil de entender en esto, que ya queríamos que estaba resuelto, que lo habíamos debatido y que estamos todos de acuerdo con este gobierno y con una Villarroel en el poder, con una Patricia Bullrich que también facilita esta visita. Se abre una puerta peligrosa, ¿no? Sí, por suerte se abre una puerta muy peligrosa, pero por suerte hay una trama que ha construido durante estos casi 50 años una red de memoria, ¿no? Y no de memoria como un bastión de lo que pasó hace 50 años, porque en 2 años va a ser medio siglo que ocurrió y empezó la democracia, sino esa cuestión de entender a la memoria para poder comprender el presente en virtud del futuro, ¿no? Que es lo que trabajamos todos los que trabajamos en función de la memoria y la educación, porque yo soy docente también, entonces trabajamos justamente esta situación, ¿no? En cada uno de los institutos de formación docente, en la Escuela de Arte Dramático donde trabajo, en la universidad, en la UNA. Está presente y está vigente, la lucha y la memoria. Totalmente, y la trama de construir una memoria colectiva, porque el relato individual sirve para entender que está en función
de una mirada colectiva y de pensar que esto no es individual. Fueron 30.000 historias, 30.000 de las que conocemos, ¿no? Claro, esta mañana hablaba con el fiscal Félix Crow, que tiene mucho que ver porque él fue quien motorizó, no como fiscal, sino como ciudadano y junto al doctor Pablo Ollonto, la acción que está investigando estas irregularidades en el ingreso de estos diputados. Y él me decía algo que tiene que ver con lo que ve en el contexto. Hay un ataque por parte del gobierno y de la fuerza política que hoy gobierna a todo lo que tiene que ver con las instituciones de la memoria, que fueron de algún modo consolidadas a lo largo del 83 para acá. No sé cómo lo percibís vos, pero vemos, bueno, lo que está ocurriendo con la CONADI, con los espacios de memoria, con mismo esta reescritura que proponen de la historia, con volver a discutir el famoso número, como si se tratara de una estadística, simplemente la desaparición de personas. Sí, bueno, es eso, ¿no? Está en esta clave. A mí me parece que es tremendo que tengamos que volver a explicar que la tortura y la desaparición no es una solución política a ninguna situación. Que la desaparición forzada, que no sabíamos dónde estaba la gente, ¿no? O sea, en el 76, después del 20 de noviembre del 76, que entraron a mi casa de mucha gente y se llevaron a mi padre, estuvimos muchos años buscando que estuviera, y encima pensábamos que estaba vivo. Con lo cual, ni siquiera nos dijeron que lo habían fusilado en algún lugar, ¿no? Como para que sea algo certero. Trabajaron con la perversión, como lo dijo Videla, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Y nosotros muy inteligentemente tomamos ese término para buscar y los organismos de derechos humanos y las madres, sobre todo cuando digo nosotros, me embandero en ese pañuelo blanco enorme, empezaron a decir aparición con vida entonces si están desaparecidos, ¿no? Florencia, sí. Estoy pensando, ¿no?, en toda esta recapitulación que haces. Las historias individuales, decías, tienen importancia en función del relato colectivo, pero tu historia personal es muy fuerte. Astis te tuvo en brazos. Sí. Contanos. Bueno, eso. nosotros apenas desaparece mi padre, lo que hacemos es ir a buscar dónde buscar. Entonces nos encontramos, yo tenía 8 meses, ¿no? Pero hablo a nivel colectivo porque ha sido familiar esto. Y uno de los lugares a donde fuimos fue a la iglesia Santa Cruz. Mi mamá un día no tenía con quién dejarme, entonces fuimos a la iglesia Santa Cruz, me llevó a mí, yo empecé a revolear cosas en medio de la misa, tenía 1 año y medio, y sale mi mamá y Astis, que estaba infiltrado en ese momento con el nombre, siempre se lo cambio, pero creo que era de Roberto Niño, lo de Gustavo Niño me lo acuerdo. Gustavo, ahí está, el nombre de pila le cambio. Diciendo que venía de Mar del Plata, sale, entonces le pregunta a mi mamá, flaca, ¿vos por qué estás acá? Y dice, no, por mi marido. Y entonces le hace una pregunta que le resulta escalofriante y es, ¿él estaba en la joda? No es término para alguien que estaba ahí con buenas intenciones. No. Y después el colorario, mi mamá, él me tuvo aupas, estaba teniendo aupas, entonces no sabía cómo retirar a la niña de sus brazos. Y aparte el colorario fue que le dijo, están todos muertos. Qué va. Estamos hablando de antes del 8 de diciembre del 77, que es el hecho de las 12 de Santa Cruz. Entonces mi mamá empezó a intuir y se lo dijo a mi abuela, que estaba la incipiente formación de madres, todavía no se llamaban madres, y la verdad que las madres lo habían albergado como un hijo más, entonces Mirá no quién pudieron. terminó siendo, ¿no?, en la historia. Mi mamá que era militante, y mi papá también lo era, mi papá es desaparecido porque es un militante político. Yo me hago cargo de eso y me parece que está bueno saber que la gran mayoría de los desaparecidos eran militantes políticos. Perdón, pero ahí tu mamá lo advierte. ¿Y qué hace? Se lo dice a mi abuela. Y mi abuela le dice que no le parecía, que estaba solo, que venía de Mar del Plata. Sospechó, claro. Tal cual. Y Azucena lo quería un montón. Mirá vos. Azucena Villaflor lo quería un montón. Entonces, después pasa lo de la iglesia Santa Cruz, que mi abuela sí estaba el día de la iglesia Santa Cruz, Quita Chidíchimo, que se pone a hablar con el cura y sale unos minutos después y ve cómo se lleva a toda la gente, ¿no? Que en eso estaban las monjas, y las 12 personas que desaparecen ese día. Florencia, te queremos agradecer. No. Por Igual esta yo visita. quiero decirte una cosa. Dale. A mí esto para cerrar, y me parece importante. Sí. Nosotros, esto nos parece tremendo. Nosotros, cuando digo nosotros, me parece que hay un nosotros bastante grande. Y estamos trabajando para la trama de la memoria.
Mi papá, cuando yo empecé a reconstruir la historia, él terminó en el infierno de Avellaneda, un lugar que le decían de destino final. Y él, Nilda Eloy, me dice que estaba ahí. Mi papá era meteorólogo, ¿no? Entonces, lo que dice Nilda, que me la cruzo por esas cosas de la vida, que nos quedamos paradas en la Comisión Provincial de la Memoria hablando, me dice, tu papá todos los días por una endija, por una claraboya, por una ventana muy chiquita, miraba lo poco que podía ver de día y daba el parte meteorológico. Yo, con los juicios de lesa humanidad en los que declaré, la voz mía en esas declaraciones lo que hice fue música para un video danza que se llama La Endija del Tiempo. Y esto lo hacemos todos los descendientes de esta historia. Somos una trama enorme. Te mandamos, y eso es muy importante. Gracias. Nos quedamos con ese recuerdo y con esas palabras. Breve pausa. En Argenzuela ya volvemos.